en la Asamblea Nacional fue el del diputado Williams Dávila Barrios, que además reelecto como parlamentario a la Asamblea Nacional. Diputado, un abrazo y bienvenido a Unión Radio. Bueno, muchas gracias por la entrevista, Vanessa, pero quisiera comenzar por decir que el destino turístico más visitado es Mérida, así que yo los invito para Mérida, para que se vengan para acá. No podía dejar pasar el comentario de Esteli sobre la playa. No, los merideños defendemos a Mérida donde sea. Bueno, y Mérida es hermosa, así que realmente vale la pena ir. Muchas gracias, diputado. Mire, diputado, pues sigue la polémica con la ley. El chavismo considera que se promueve la impunidad. Usted en su intervención ayer, muy apasionada, decía que el país necesitaba esa ley para la reconciliación. Claro, mira, no es apasionado por retórica, sino porque mis palabras me salieron del corazón, del alma, es decir, en algo que uno siente por convicción, porque yo pienso que las sociedades han ido creciendo después de guerras, de dictaduras, de odios, de divisiones, cuando existe aquello que dice el Papa Francisco, y lo dije en mis palabras, que no había que tener miedo a vivir con el diálogo, a convivir, a trajinar pues ese camino de la paz, de manera tal que eso es lo que está planteado con la ley de reconciliación y la ley de amnistía. Nosotros tenemos muchos problemas en el horizonte, problemas económicos, problemas de pobreza que ha venido, que ha crecido, problemas de inequidad, de falta de oportunidades. ¿Cómo nosotros vamos a superar esos problemas estructurales con una división, con un retrovisor en donde todo se va en que si más muertos o menos muertos? Es decir, las cifras se convierten en un elemento del discurso político y eso no puede ser ni debe ser así, de manera tal de que el objetivo de la ley es justamente trajinar el camino de la paz, el camino de la reconciliación, y la ley no es de impunidad, porque no busca en ningún momento que el que haya delinquido, que haya cometido un asesinato, un crimen, haya robado, haya cometido un delito común, entonces va a ser de una vez justificado como que si se tratara de un preso político, de un perseguido político. No, la ley es muy clara en respetar el artículo que dice en la Constitución, creo que es el 29, en donde se señala que la violación de derechos humanos, todos esos delitos que tienen que ver con lesa humanidad, son imprescriptibles. La ley no va a eliminar las causas en ningún caso de esos delitos que tienen que ver con violaciones flagrantes a derechos humanos y a delitos de lesa humanidad. ¿Para quién no es la ley entonces? ¿Perdón? ¿Para quién no sería la ley, diputado Dávila? Mira, la ley es justamente para las personas erga omnes. Acuérdate que una ley de efectos generales no es particularizada, sí. Por supuesto, establecerán razones, causas, ¿no? Ley donde se justifique que ha habido violación del debido proceso, por ejemplo, que no se ha cumplido el procedimiento que se establece para oír a las partes, los lapsos procedimentales, el que te van suspendiendo audiencia y audiencia y audiencia tras audiencia. Entonces, ¿cuándo va a terminar el juicio de una persona que esté acusada por cuestiones de tipo político? O el que está exiliado, por ejemplo, que no ha tenido o no tiene derecho a ver su expediente. Ese tipo de cosas tienen que ser parte de una ley de amnistía y antecedentes históricos, tanto nacionales como internacionales, tenemos. Esto no es una cosa que se está inventando simplemente para atacar al gobierno o para decirle al gobierno, mire, ustedes fueron culpables de esto, no, porque también hay casos de gente de la oposición que habrán delinquido que la ley no los va a proteger. Eso está claramente definido, diputado. Se lo preguntamos porque a lo mejor ahí comienza parte del ruido, porque puede haber sectores del chavismo que dicen, bueno, pero esta ley va a perdonar a tales personas o tales delitos, por ejemplo. No, si me das un segundo, déjame buscarla. Sí, por favor. Porque yo estoy llegando de Caracas aquí a Mérida. Y a pasar el carnaval. Bueno, la ciudad mejor visitada del mundo. Es verdad. Mérida es muy bonito, de verdad que sí. Mérida es de las ciudades que mantiene todavía su contextura de ciudad. Esa es la gran verdad. Todavía esta es una ciudad donde tú puedes visitar a la gente.
Sí, es verdad que en Caracas se eso no lo complica. puedes hacer tú en Caracas, ¿sabes? Es cierto, es cierto. Son las 10:51 de la mañana. Conversamos con el diputado William Dávila Barrios, diputado por el Estado Mérida, dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática, dirigente también del Partido Acción Democrática. Recordamos que ayer fue aprobado en primera discusión el proyecto de ley de amnistía que fue remitido a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Continuará el debate, entendemos, en ese escenario. Ya estoy aquí con la ley en la mano, ya va. Sí, no se preocupe, Bueno, diputado. mira, el artículo 1 dice, se tiene por objeto sentar las bases para la reconciliación nacional y la paz social mediante la amnistía de los hechos considerados delitos, faltas o infracciones que se señalan en esta ley y otras medidas aquí contempladas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice aquí en el artículo 4, se concede la amnistía de los hechos considerados delitos o faltas que se indican a continuación cuando se hayan cometido o puedan haberse cometido en los siguientes casos. Pues, déjenme buscar aquí. Ajá. Por ejemplo, en estas circunstancias se otorga amnistía de los siguientes hechos punibles: instigación a la desobediencia de las leyes, instigación al odio y apología del delito tipificado en el artículo 285 del Código Penal. En estas circunstancias se otorga amnistía de los siguientes hechos punibles. B. Instigación a delinquir tipificado en el 283, lesiones tipificado en el 413 del Código Penal, violencia o resistencia a la autoridad tipificado en los artículos 215 al 221 del Código Penal y desobediencia a la autoridad tipificado en el 483 del Código Penal, causar pánico en la colectividad o mantenerla en zozobra mediante la difusión de informaciones falsas previsto en el 296A, agavillamiento tipificado en los artículos 286 al 292, obstaculización de la vía pública con el objeto de preparar el peligro de un siniestro y demás delitos tipificados en el 357 del Código Penal, daño a los sistemas de transporte de servicios públicos informáticos de comunicación tipificado en el artículo 360 del Código Penal, destrucción o deterioro de caminos, daños a la propiedad, importación, detentación, suministro, ocultamiento de armas, perturbación de la tranquilidad pública. Bueno, de verdad hay una cantidad entonces dice aquí, la amnistía contemplada en el artículo anterior no se extiende a quienes se consideren responsables de la comisión de los delitos de homicidio dolosos en cualquiera de sus modalidades o de lesiones dolosas graves o gravísimas. Tampoco comprende los delitos que se consideren que han sido perpetrados por miembros de cuerpos de seguridad del Estado con ocasión de la realización de protestas o manifestaciones sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 de esta ley. Están comprendidos por la amnistía prevista en el artículo 4 los casos en los cuales el Ministerio Público, al investigar los hechos correspondientes antes de la entrada en vigor de la presente ley, hubiera ejercido la acción penal sin incluir expresamente los delitos de homicidios dolosos o lesiones dolosas graves o gravísimas. Bueno, hay una serie de cosas más que, por ejemplo, la amnistía prevista en el artículo 4 de la presente ley comprende particularmente los delitos o faltas allí señalados en todas las modalidades de autoría y participación que se consideren que han sido cometidos con ocasión de los hechos mencionados a continuación, sin perjuicio de otros que no estén expresamente enunciados en esta disposición. Las protestas y manifestaciones que tuvieron lugar durante los años 2003 y 2004 con motivo de la promoción y realización del referendo revocatorio presidencial de este último año, las protestas y manifestaciones que tuvieron lugar ante la sede de las embajadas de Colombia y de España en la ciudad de Caracas durante el mes de febrero de 2003, las protestas y manifestaciones que tuvieron lugar en el 2006 con ocasión a las elecciones presidenciales de ese año, las protestas y manifestaciones universitarias que tuvieron lugar en el estado Mérida en el mes de mayo del 2006, las protestas y manifestaciones que tuvieron lugar en el año 2007 con ocasión de la revocatoria o no revocación o no renovación de la concesión del uso del espectro radioeléctrico al canal de televisión Radio Caracas y la propuesta de reforma constitucional sometida durante ese año a referendo probatorio, las protestas y manifestaciones, así como los conflictos que concluyeron en la detención y despido de varios trabajadores y empleados de la Alcaldía Metropolitana en Caracas en el año 2009,
la participación, organización, convocatoria pública, coordinación o dirección de la marcha contra la Ley Orgánica de Educación realizada en la ciudad de Caracas el 22 de agosto del 2009, o la participación en general en cualquier protesta o manifestación en todo el territorio de la República contra la discusión de aprobación dicha ley orgánica en el año 2009. Bueno, un artículo bastante largo, pero que tiene que ver pues con las protestas realizadas a partir del 5 de febrero en el estado Mérida, del 4 de febrero en el estado Táchira. Cubre, diputado, hasta 2016, ¿verdad? Hasta el presente, es la propuesta. Sí. ¿Cuántas personas se beneficiarían? Aquí hay un elemento, Vanessa, importante que debo señalar. Recuérdense que yo ayer planteé la urgencia parlamentaria. Sí. Según el reglamento, cuando tú planteas una moción de urgencia, la mesa directiva puede decidir pasarla a una comisión permanente o a una comisión especial. La ley pasó a la Comisión de Política Interior. A mí me da eso, vamos a decirte, ¿usted no está de acuerdo? Le da buena espina, al contrario. Sí, me da buena espina, le voy a decir por qué. Porque eso puede permitir que ya ahí entonces la discusión con la bancada del gobierno pueda permitir que algunos cuellos de botella, algunas cosas en las que ellos no estén de acuerdo lo digan, y podamos sacar una ley aprobada por unanimidad. Su expectativa sería que la ley sea aprobada por unanimidad. Ojalá y sea así, y yo lo dije en mis palabras porque es un clamor del país, porque nosotros no podemos seguir. Entonces una ley de amnistía, la que yo considero que es una ley para favorecer a fulano de tal, o una ley a favor de la impunidad, y yo digo que es una ley a favor de la paz y la reconciliación, seguimos divididos. Ahora, diputado, fíjese, pero por ejemplo, Comité de Víctimas de la Guarimba, víctimas del 11 de abril del año 2002, consideran que es una ley que fomenta la impunidad. ¿Usted cree que se puede superar esa diferencia? Yo creo que sí, porque igualmente es cuestión de sentarse y discutir. Yo creo que ¿cuál es el objetivo teleológico de esta norma? Buscar la paz, buscar la reconciliación nacional. Mira, lo que ocurrió cuando la política de pacificación de Rafael Caldera. Que usted lo citaba ayer en la sesión. Exactamente. El papá de Miguel Pizarro fue amnistiado en esa época. Fue liberado su causa, sobreseída en su causa, con el caso de David Nieves, que incluso fue diputado, el caso de Rafael Venegas, un amigo que yo conozco, que igualmente fue liberado, el sobreseimiento al presidente Chávez por parte del presidente Caldera en la gestión la gestión 2 del presidente Caldera. En América Latina hay casos con esas horrorosas dictaduras del Cono Sur, y para salvar la estructura funcional del Estado en Chile, en Argentina, en Perú, en Uruguay, bueno, tuvieron que desarrollar esta política de amnistía, de indulto, de perdón. Es decir, usted vería... La guerra federal. Usted lo citaba ayer también. Orígenes históricos aquí en Venezuela. El decreto de garantía de Juan Crisóstomo Falcón. Ahí de lo que me recuerdo yo, ese decreto dice: triunfante la revolución, elévese a canon los principios democráticos postulados por ella y conquistados por la civilización, a título de que los venezolanos puedan entrar a gozar el pleno uso de sus derechos civiles y políticos. Lo que pasa es que la historiografía dejó de lado ese decreto, pero ahí están los principios de buscar la manera de reconciliar el país. Usted vería, se nos termina el tiempo lamentablemente, diputado, pero usted vería una situación excepcional que ameritaría una norma excepcional como esta. Perdón, no te entendí. No se preocupe. ¿Usted ve una situación excepcional en el país que necesita una norma excepcional como esta? Mira, yo creo que sí, porque no es justo. No es solamente el caso de Leopoldo López o de Antonio Ledesma o de Manuel Rosales, de los exiliados, de Carlos Ortega, de Oscar Pérez, de los comisarios que están presos de hace 14, 15 años, de los estudiantes que siguen presos, que no les han agilizado los juicios, no le han respetado su debido proceso, sino que también hay gente que puede salir y que ha salido a protestar para exigirle al Estado los derechos sociales. También se beneficiarían. Esto beneficia legítimamente incluso el ejercicio de los derechos políticos y sociales en Venezuela. Una de las cosas que en Venezuela no tiene o no existe es una norma que garantice la exigibilidad de los derechos sociales en Venezuela. ¿Cuánta gente no ha salido a protestar
porque no funciona una cuestión del hospital o el agua, y de repente esa manifestación termina en protestas y en persecuciones, con ocasión de la exigencia del Estado del cumplimiento de un derecho social, se puede crear una situación política en donde una ley de esta naturaleza igualmente va a favorecer la amnistía de los que hayan salido en un momento dado detenidos por una acción de esa naturaleza, y les detienen los juicios y se demoran. O sea, yo creo que hay que buscar las cosas no en función de polarizar aún más la sociedad, sino de salir hacia adelante, de buscar que esta sociedad se reconstruya en sus propios valores. Pues nosotros no somos una roca, yo lo dije ayer en mis palabras, nosotros no somos ni siquiera la extensión de nosotros mismos, nosotros somos lo que valemos, el país es lo que vale, y lo que hay que hacer valer es precisamente lo que más nos cuesta en cuanto al ejercicio de nuestro derecho. Diputado, se nos terminó el tiempo hace rato. Lo invitamos para hablar sobre el tema en el estudio después de Carnaval, cuando quiera. ¿Cómo no? Sí, con mucho gusto, de verdad que sí. No, muchas gracias. Lo hago con todo el cariño y toda la convicción del tema. Aquí lo esperamos. Muchas gracias. Feliz Carnaval. Despedimos al diputado Williams Dávila Vargas, dirigente del partido